El siglo XVIII. Una era de revolución. La razón floreció. La ciencia prometía progreso. Sin embargo, bajo este barniz de progreso, se escondía una verdad escalofriante. Las sombras albergaban susurros de actos innombrables. La era de la Ilustración tenía un oscuro secreto. La capacidad de maldad del ser humano seguía presente. Estos no son simples cuentos de fantasmas. Son ecos de una época en la que el miedo y la superstición reinaban. Estas historias persisten, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que habita en todos nosotros. Nos sentimos atraídos por ellas, fascinados y repelidos en igual medida. Tal vez reconozcamos una parte de nosotros mismos en estas historias. Acompáñenme, queridos lectores, a profundizar en los anales de la historia. Desenterremos la aterradora verdad detrás de las leyendas. Los montes Cárpatos se alzaban, envueltos en niebla y leyenda. Aquí, en el corazón de Europa del Este, las historias de los no muertos eran más que folclore, eran una realidad aterradora. Los aldeanos susurraban sobre criaturas que se alimentaban de los vivos, drenándolos de su sangre vital. Estos no eran los vampiros románticos de nuestra imaginación moderna, eran monstruos. Estas historias se extendían como la pólvora, alimentadas por el miedo y la ignorancia. Comunidades enteras vivían aterrorizadas. Su sueño estaba plagado de pesadillas, sus horas de vigilia consumidas por el temor a lo que acechaba en las sombras. Y entonces llegó el caso que sumiría a la región en un gélido puño de horror, el caso de Arnold Paul. La aldea de Medveda era un lugar humilde, gente trabajadora que se afanaba bajo un cielo vasto e indiferente. Entonces, la muerte visitó Medveda. No llegó con la gentil mano del destino, sino con un hambre voraz. Los aldeanos susurraban sobre Arnold Paole, un hombre que había regresado de la tumba. Ansiaba el calor de la sangre viva. Uno a uno, la gente comenzó a morir. Sus cuerpos drenados de sangre, sus rostros congelados en expresiones de terror inimaginable. El pánico se apoderó de Medveda. Los aldeanos, desesperados por respuestas, recurrieron a antiguas supersticiones. Recordaron las leyendas, las historias de los no muertos. Sus peores temores se habían convertido en una horrible realidad. Sección 4. Sed de sangre, hambre de respuestas. La noticia llegó a oídos de las autoridades. Ni siquiera los funcionarios más escépticos podían ignorar el creciente terror. Algo iba terriblemente mal en Medveda. Se inició una investigación dirigida por un cirujano militar decidido a descubrir la verdad. Lo que encontraron conmocionaría incluso al escéptico más empedernido. Se ordenaron exhumaciones. Se abrieron las tumbas. Los aldeanos observaron con horror cómo se examinaban los cuerpos de sus seres queridos. Lo que el cirujano descubrió fue tan aterrador como desconcertante. Los cuerpos mostraban signos de descomposición. Sin embargo, también presentaban extrañas anomalías. Sangre fresca manchaba sus mortajas. Su cabello y uñas parecían haber crecido. La evidencia era innegable. Algo sobrenatural estaba en marcha. Sección 5. Ecos de oscuridad. Gilles de Rais. Desde las sombrías montañas de Europa del Este, viajamos hacia el oeste. Nuestro viaje nos lleva al corazón de Francia. Aquí se desarrolló otra historia de oscuridad. Esta no se centraba en un simple campesino, sino en un noble, un héroe de Francia, un hombre llamado Gilles de Rais. Gilles de Rais era un nombre que se susurraba con admiración y terror. Había luchado junto a Juana de Arco, un modelo de caballerosidad y valentía. Era la encarnación de la nobleza, un brillante ejemplo de todo lo que era bueno y justo. Sin embargo, bajo este barniz de respetabilidad se escondía una oscuridad que pronto explotaría en un torrente de crueldad inimaginable.